Es como crear un mini sol en la Tierra. No necesitas matarnos, nosotros mismos lo haremos. La civilización humana desaparecerá. Ella es la doctora Ivana Hughes, es química en la Universidad de Columbia y presidenta de la Fundación para la Paz en la Era Nuclear. Ha asesorado sobre temas nucleares en la ONU y estudiado las consecuencias de pruebas nucleares. Dedica su vida a reflexionar sobre una verdad incómoda, que un pequeño grupo controla el destino mundial. Las armas nucleares no solo son bombas grandes o una nube en forma de hongo, eso no es lo que realmente mata. Lo importante es lo que viene después. Tormentas de fuego, cenizas, cielos oscuros y posible invierno nuclear. Esta es la parte más preocupante. El futuro del planeta no depende de los votantes ni de la población, sino de unas 10 personas. Nos dicen que el sistema es seguro porque si todos tienen armas nucleares, todos estarán tranquilos. Pero este sistema solo funciona si todos se mantienen racionales para siempre, y la historia sugiere que eso podría ser demasiado optimista. Hoy, el Dr. Hughes explica cómo se sentiría una bomba nuclear, cómo cambiarían los colores del cielo y cómo el calor afectaría tu piel. Ella también explica cómo las guerras actuales que están ocurriendo en Europa y en Medio Oriente nos están acercando más a un desastre nuclear. Este episodio es absolutamente fascinante. La doctora Hughes es brillante y elocuente. Disfruté oír su perspectiva y pasión por la humanidad. Si te interesa el estado de los asuntos globales, información reciente sobre guerras y tecnología nuclear y su importancia para ti, y quizás solo un destello de esperanza sobre cómo podemos superarlo. Este es tu episodio, siéntate, relájate y bienvenido al campamento. Ivana, gracias por acompañarme. Gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí contigo. Hablamos hace 1 año y medio sobre la amenaza nuclear existencial. Cuando hablamos por primera vez mencioné que llegué ingenuo. Tras nuestra conversación tuve una perspectiva muy distinta sobre lo existencial de la amenaza y cómo entre todos los momentos vivir la historia. Este es mi momento actual. Hemos erradicado enfermedades y bajado la mortalidad infantil en muchas regiones. Pero aún así, existe esta tecnología que se cierne casi como una nube sobre cada persona en este planeta. Un pequeño grupo controla todo y podría acabar con la humanidad. Hoy repasaremos temas de nuestra conversación anterior que siguen igual, como la amenaza de guerra nuclear. También hablaremos sobre el estado actual del mundo y si el reloj del juicio final nuclear se acerca más a la medianoche y qué significa eso. Y al final, idealmente saldremos de esta conversación con una idea de qué tan grande es esto y qué podemos hacer. Tú y yo, personas comunes, ¿y qué nos queda? Entonces, supongo que el primer lugar para empezar es simplemente pintar una imagen vívida de lo que es la amenaza nuclear y cómo se vería exactamente un ataque nuclear contra Estados Unidos. Creo que para muchos parece un problema lejano. Si pudieras describirlo, ¿cómo sería el escenario minuto a minuto? Gracias por invitarme de nuevo. Sé que no es una conversación fácil, o en realidad no es la más divertida hablar sobre armas nucleares, pero creo que lo dijiste de una manera muy hermosa, que estamos viviendo en una época de mucho progreso y tantas oportunidades y esperanza para la humanidad y un futuro mejor. Y al mismo tiempo, aquí estamos en este planeta hermoso y maravilloso, con guerras estallando, con países en conflicto abiertamente y de manera encubierta, tensiones por todas partes, realmente no es un buen momento. Y encima de todo esto está realmente esta tecnología que en cierto sentido hemos estado construyendo desde hace ya 80 años, y tecnología que durante todo ese tiempo literalmente ha amenazado con destruir el planeta. No me refiero a que el planeta en sí desaparecería, el planeta seguiría ahí. Si sería habitable o no es una gran incógnita. Y ciertamente creo que una guerra nuclear en este planeta de hecho destruiría casi con seguridad la civilización humana. Si todos los humanos desaparecen es una incógnita. Si toda la vida desaparece es otra incógnita, pero la civilización humana va a desaparecer. ¿Y cuál es ese panorama?
Ese panorama comienza con el entendimiento de que actualmente en el mundo tenemos 12.500 ojivas nucleares en posesión de 9 países diferentes, incluyendo a Estados Unidos. Estados Unidos y Rusia poseen la mayoría de armas nucleares, siendo Rusia la que tiene ligeramente más. Ambos tienen unas 5.500 ojivas nucleares cada uno. Así que el resto de los países que las tienen, los otros 7, tienen un número mucho menor, en su mayoría en los cientos bajos, con China llegando hoy a unas 500, y cada una de estas ojivas nucleares la mayoría de ellas son mucho más poderosas que las bombas que se usaron en los ataques a Hiroshima y Nagasaki. Así que en julio de 1945 Estados Unidos tenía 3 ojivas nucleares. Usó una de ellas en lo que se llama una prueba, la prueba Trinity. En los desiertos de Nuevo México, en realidad tuvo consecuencias devastadoras para la población local. Dejaremos eso de lado por el momento. Y luego usó 2 en ataques a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Y en esos ataques, alrededor de 200.000 personas murieron entre las 2 ciudades. Eso fue en una época con solo 3 ojivas nucleares. 3 ojivas nucleares que tenía un solo país. Y eso resultó en un cambio fundamental en la polaridad del mundo. Afectó la estructura de poder global y resultó en la muerte de 200.000 personas. Absolutamente, y la catástrofe humanitaria que ocurrió tanto en Hiroshima como en Nagasaki es realmente inimaginable. Quiero decir, eran humanos que fueron vaporizados, ¿no? Así que justo en el epicentro, ambas bombas explotaron en el aire, a unos 500 metros del suelo. Forman una bola de fuego y esa energía se disipó. Cuando hablamos de esta bola de fuego, básicamente tiene la temperatura del sol, es como crear un sol en miniatura en la Tierra. Y entonces las personas, los edificios, ya sabes, literalmente fueron vaporizados. Así que simplemente se evaporan como cuando el agua en la estufa desaparece, ¿verdad? Y luego, obviamente, mientras te alejabas más y más del epicentro, entonces habría personas con quemaduras de 3er grado. Tendrías destrucción solo por la explosión, la destrucción causada por la energía que entra en la explosión. Y luego, además de todo esto, también tienes la radiación. Y de nuevo, esto es solo una sola bomba. La bomba de Hiroshima fue equivalente a 15 kilotones de TNT, esos son 15.000 toneladas de un explosivo químico. Así entendemos cuán poderosas son estas bombas. Decirte cuánta uranio o plutonio hay en una bomba nuclear no te daría esa idea de lo poderosas que son. Pero de nuevo, hoy en día tenemos armas nucleares en estos arsenales que son docenas, si no es que cientos de veces más poderosas que esas primeras bombas, y hay un total de 12.500 de ellas. Y sabemos que si algo como una guerra nuclear llegara a ocurrir, y vamos a suponer, aunque sea por un momento, que tomamos a la India y Pakistán, ambos con aproximadamente 150 ojivas nucleares, y se estima que en promedio son de 100 kilotones. Eso equivale a unas 7 bombas de Hiroshima. Si esos 2 países usaran todo su arsenal en una guerra nuclear, se estima que 130 millones de personas morirían solo por los ataques. También sabemos por Hiroshima y Nagasaki que básicamente el mismo día o justo después de los bombardeos murió cierta cantidad de personas. Y luego, en cuestión de meses, el número de víctimas básicamente se duplicó por los efectos de la radiación. Entonces, si tienes esos 130 millones, ya sabes, el mismo día, esas son personas que fueron vaporizadas o despedazadas, etc. Y luego también tendrías víctimas por la radiación.
Pero ahí no termina el impacto de una guerra nuclear. De hecho, el año pasado, cuando fueron solo 3 o 4 días, un conflicto entre la India y Pakistán. Y creo que hubo algunos comentarios en internet. ¿Por qué preocuparnos? Que hagan lo que quieran. Bueno, resulta que si ellos entran en una guerra nuclear, eso va a afectar a todo el planeta. ¿Cómo va a afectar eso a todo el planeta? Hay dos efectos principales. Uno es el invierno nuclear. Eso significa que si estas bombas se usan en ataques a ciudades y hay incendios generalizados como resultado de las explosiones, esos incendios producirían tanto hollín que subiría a la atmósfera y bloquearía la luz solar entrante, reduciría las temperaturas en el planeta y las reduciría a tal grado que la producción de alimentos comenzaría a fallar, la agricultura comenzaría a fallar. Y se estima que en 2 años, en realidad, más de 2.000 millones de personas morirían de hambre en todo el planeta. Eso es solo una guerra nuclear entre la India y Pakistán. Ni siquiera contando la red de alianzas de poder de estas naciones. No solo lo que llaman aquí una guerra nuclear regional limitada, ¿verdad? Entonces, India y Pakistán actúan solos, nadie interviene, aunque realmente no creemos que eso ocurra. Pero solo para ilustrar lo grave que es esto. Y luego hay otro nivel donde Estados Unidos y Rusia básicamente usarían 1/3 de sus arsenales actuales cada uno. Y eso terminaría con 360 millones de muertes inmediatas, seguidas por más de 5.000 millones de personas muriendo de hambre. Eso realmente sería el final. Y estas son estimaciones. Podría ser mucho peor, podría ser, tal vez incluso podría ser mejor, pero esto está al nivel de un colapso de la civilización humana. Hay algo más que pueden hacer las armas nucleares que ni siquiera requiere que explotes las bombas en ciudades y mates mujeres y niños y todo eso. Se llama pulso electromagnético. Es cuando explotas una ojiva nuclear muy por encima de la atmósfera, a unos 160 kilómetros de la superficie, y detonas la ojiva nuclear. Y básicamente envía esta radiación que luego interactúa con partículas en la atmósfera y crea algo llamado pulso electromagnético, que termina apagando la electricidad en regiones enteras. Se estima, y hemos sabido esto desde los años 50, lo hemos sabido desde hace mucho tiempo. Se estima que solo necesitas 3 de esas armas para apagar la electricidad en todo Estados Unidos. Y eso no es un apagón, no es como, oh, perdimos la electricidad y volverá en 3 días o 5 días o 7 días. No va a volver, esa electricidad no volverá. Ni necesitas matarnos, nos mataríamos entre nosotros, ¿verdad? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas esta sociedad sin electricidad? ¿De dónde va a venir la comida? La logística, Cadenas de suministro. la banca global, todo colapsa, ¿cierto? ¿Dónde está tu dinero? Sí, Correcto, sin electricidad no tienes dinero. Es casi demasiado incluso intentar entenderlo. Pero ese es el tipo de cosas que las armas nucleares pueden hacer y por eso son tan peligrosas y por eso realmente representan esto. Como lo dijiste tan elocuentemente al principio, esta amenaza existencial que se cierne sobre toda la humanidad y que ha estado así durante 80 años. sí, o sea, de nuevo, solo como un ejercicio y para prepararme para hablar contigo. Me puse en el lugar de intentar como realmente sentir cómo sería estar en esa situación. En una ciudad donde explotó una bomba nuclear, ya sabes, a 10 millas de distancia, yo estaba, ya sabes, a 20 millas de la zona de la explosión. Es realmente aterrador. Encontré una descripción que ilustra muy bien esa imagen. Y les imploro a los que nos escuchan que imaginen, sin importar en qué ciudad estén, en qué lugar estén, solo imaginen, ven esta luz. Va más allá, no es el sol, es más que el brillo, es algo que nunca has entendido. En la zona de explosión mueres al instante y ni te das cuenta. Y como una cita,
Creo que tal vez mencionaste la última vez que hablamos que los vivos envidiarían a los muertos. Sí, Es más o menos como la gente creo. alrededor de Hiroshima describió la radiación. Esa cita viene específicamente de Nikita Khrushchev, quien fue un líder soviético y negoció con el presidente Kennedy durante la crisis de los misiles en Cuba. Y también negociaron el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares y demás. Pero es ese reconocimiento de que esto simplemente no es algo en lo que queramos ni siquiera pensar. De hecho, te admiro. Me encantaría escuchar la descripción que ofreciste leer. Te admiro por pensar de esta manera. Pienso en las armas nucleares todo el tiempo y realmente simplemente me niego a pensar en lo que pasaría. Ya sabes, hay novelas, hay películas, hay otras cosas. Y para mí, de alguna manera, tengo este sentimiento de que en lo que realmente quiero gastar mi energía intelectual y emocional es en qué puedo hacer para evitar que esto suceda alguna vez. Creo que eres más consciente que la mayoría de lo horrible que esto puede ser. Sí, no, así es como me sentí incluso al pensarlo, absolutamente. He leído descripciones que dicen que si levantas la mano, podrías ver tus huesos a través de ella. Existe un efecto de radiación que, si estás fuera de la zona de explosión, podrías ver los huesos de tu mano. Lo sé. Y desde ese momento, de repente, el calor, Sí. y ni siquiera lo escucharías. Al principio, solo ves esta luz brillante. Probablemente sentirías el calor, y es, como mencionaste, más caliente que el sol. Sí. Te has quemado la mano en una estufa, es Incomprensible. como si el aire se hiciera más denso al instante. Sí. Sí, lo haría. Dice que casi se sentiría sólido y la piel expuesta respondería de inmediato. Sí. ¿Te gustaría? El aire a tu alrededor ardería. Potencialmente. Literalmente el oxígeno tendría una reacción química. Si respiras, tus pulmones podrían eviscerarse solo por el oxígeno. ¿Qué sucedería con el oxígeno ante tanto calor? Sí, de hecho, esta es una pregunta muy interesante porque antes de la primera prueba que se realizó en julio de 1945, los científicos estaban realmente preocupados de que todo el nitrógeno en la atmósfera pudiera encenderse y que había una posibilidad en 1 millón de que realmente destruyeran todo el planeta. Con solo una prueba, y aún así decidieron seguir adelante y hacerlo. Así que eso es, creo que realmente mucho de esto tiene que ver con los escenarios específicos, cuál es la bomba, cuántas estás usando, cómo sabes a dónde va y así sucesivamente. Creo que es los efectos principales que realmente me preocupan son que creas esta bola de fuego, ¿verdad? Podría tener 1 kilómetro de ancho y eso es lo que creaste. Un sol en miniatura en la tierra que vaporiza todo y luego empiezas a ir en estos círculos concéntricos cada vez más y más lejos. Es esos incendios, ya sabes hasta dónde van a llegar, o sea, muy lejos, pero también realmente depende de cómo se desarrolle todo esto. Creo que muchas veces nos imaginamos que una sola arma nuclear ataca la ciudad de Nueva York. Rusia posee misiles intercontinentales capaces de transportar 10 ojivas. ¿Por qué no poner una en Brooklyn, otra en Staten Island y 2 en Manhattan? Queens, lo que sea, el Bronx. Y podrías crear estos soles en miniatura por todas partes. Ahora, imagina cómo esos soles en miniatura realmente se van a combinar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en medio, incluso si están algo separados? Así que hay mucho ese fuego, el hollín. Estaba hablando sobre el invierno nuclear antes. Otras cosas que serían isótopos radiactivos, ya sabes, realmente contaminando el ambiente durante cientos e incluso miles de años. Pero también tienes esta destrucción de la capa de ozono, una especie de compuestos tipo óxido nítrico que se producen y destruyen la capa de ozono.
Y eso termina como en el escenario de una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia, con el 70% de la capa de ozono destruida, ¿verdad? La última vez preguntaste por gente construyendo búnkeres en Nueva Zelanda. Buena suerte. Aunque Nueva Zelanda siga siendo apta para cultivar alimentos y quizá los isótopos radiactivos no hayan contaminado todo. Sales del búnker y la capa de ozono está 70% destruida. No solo es el riesgo de cáncer de piel, puedes cubrirte. Destruirá las plantas y no crecerá la comida. Además, la comida tampoco puede beneficiarse de la capa de ozono que nos protege de la radiación UV. Así que es una destrucción inimaginable de tantas maneras diferentes, y eso es lo que hace que estas armas sean tan diferentes realmente de cualquier otra cosa que tenemos. Sabes, mi enfoque general sobre estas cosas es hablar de la paz, hablar de la diplomacia, y todo es horrible. No me malinterpretes, ya sabes, personas muriendo y resultando heridas diariamente por miles en Ucrania. Lo que todos hemos visto, ya sabes, sucediendo en Gaza, hay otras guerras. Estás hablando de Sudán, exactamente. Pero, y todo eso realmente de muchas maneras, es tan devastador que nosotros como humanos hayamos llegado tan lejos en muchos aspectos que podamos escribir literatura hermosa y componer sinfonías bellísimas y hacer y tener la capacidad de tener esta conversación y luego la gente puede escucharla desde cualquier parte del mundo. Hay muchas cosas increíbles sobre nosotros como humanos. Y las guerras que están ocurriendo actualmente, ya sabes, para mí realmente me rompen el corazón. Pero la amenaza de una guerra nuclear es algo que está en una escala diferente, ¿Verdad? incluso comparado con el inmenso sufrimiento que todavía ocurre en tantas partes del mundo. Es solo que no me lo puedo imaginar. Recientemente di como una entrevista, pero casi como una conferencia combinada con otro científico llamado Stephen Starr. Stephen, al final de la presentación, dijo algo como: ningún objetivo político nacional valdría destruir toda la vida en la Tierra. ¿Cómo no podríamos simplemente estar de acuerdo con esa sola afirmación? ¿No sería tan sencillo estar de acuerdo con esa sola afirmación? Y luego, una vez que tomas esa afirmación y dices, sí, tienes razón, no hay nada que pueda justificar destruir la vida en la Tierra. Entonces tenemos que, ya sabes, retroceder un poco y averiguar qué necesitamos hacer para asegurarnos de que esto nunca suceda. Y ya sabes, para mí la respuesta es clara. Tenemos que eliminar estas armas porque mientras existan representarán esta enorme, enorme amenaza existencial. Claro, si en vez de 12.500 tuviéramos 1.000, sería mucho mejor, ¿verdad? Claramente sería mejor. Entonces, ¿qué tal si simplemente estamos de acuerdo? ¿Necesitamos seguir reduciéndolas? También podemos hablar sobre lo que implicaría eliminarlas. ¿Verdad? Ya lo hemos hecho antes, ¿no? O sea, Nosotros en lo que dijiste en los 60, en 1986 fue el punto máximo, el número más alto, se llegó a 70.000 ojivas nucleares. Así que ya sabes, básicamente hemos eliminado más del 80% de ese arsenal realmente ahora. Pero lo que es tan peligroso de donde estamos ahora es lo malas que son las relaciones entre las diferentes potencias nucleares, entre, ya sabes, los países en general, el aislamiento, y me refiero a esto como la emasculación de las Naciones Unidas, y eso no está ayudando. Necesitamos mucha más cooperación y mucha más um, simplemente respeto por el derecho internacional. Porque si ignoramos tener acuerdos, tener una carta de la ONU, tener soberanías estatales, ya sabes, una vez que todo eso desaparece, volvemos a la Edad Media, ¿verdad? Donde todo se vale. Ya no solo estamos en la Edad Media, ¿sabes? Exactamente, estamos en la Edad Media, pero con armas nucleares.
Y realmente las consecuencias podrían no ser solo, es difícil encontrar la palabra correcta, ya sabes, catastróficas, devastadoras, es aniquilación. Simplemente no tenemos el lenguaje adecuado para pensar en lo que eso realmente significaría al final. Creo que, de nuevo, no quiero insistir tanto en la imagen visceral de cómo sería presenciarlo. Pero, Cristos, ¿te importaría mostrar una imagen de una de las pruebas de bombas nucleares o simplemente un video? Quizás porque para alguien podría ser su primer contacto con un arma nuclear. Es una de esas cosas. Cuando la gente menciona miles de millones de dólares, es difícil imaginar esa cantidad. Oh, Como un millonario y como un multimillonario. como que están cerca. Es muy diferente. Es muy diferente. Y Tan creo que la gente piensa como, oh, he visto imágenes de guerra en Internet, de Ucrania o en Palestina, lo que sea. Este ataque nuclear es fundamentalmente distinto, categorías de diferencia. claro, y creo que ya lo mencionamos antes. Describí la diferencia en el rendimiento energético entre algo como un ataque con explosivos químicos, como la bomba de la ciudad de Oklahoma, que fue el equivalente a 2,5 toneladas de TNT, y luego pasas a la bomba de Hiroshima, que fue de 15 kilotones de TNT, así que eso es 6,000 veces más potente que el ataque en la ciudad de Oklahoma, que mató a 168 personas, destruyó el edificio federal, destruyó edificios y dañó edificios en un radio de 16 cuadras, una cantidad enorme en ese momento. Creo que fueron como $600 millones en daños. Eso fue en 1995. Eso fue hace más de 30 años. Y luego vas a Hiroshima, 6,000 veces más energía y después llegas a algo como la bomba Brava. Tal vez si solo buscas la prueba Brava, la bomba Brava fue la bomba de hidrógeno más grande que Estados Unidos probó en las Islas Marshall. Fueron 15 megatones, o sea, 1,000 veces la bomba de Hiroshima, así que eso es 6 millones de veces más energía que el atentado de la ciudad de Oklahoma. Son escalas acumulativas que el cerebro humano tiene dificultad para comprender. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Esa nube en forma de hongo medía 60 millas de ancho y 25 de alto. Era una monstruosidad absoluta. Imagina esa área cubierta por una nube en forma de hongo. Quizá esto sea así. Esto es de Vegas PBS, muestra el tamaño y es de 1954. 1954, 1 de marzo, Atolón Bikini. Vaporizó una isla en Diato. O sea, se siente como de ciencia ficción, Absolutamente, absolutamente. sin contar la luz, el calor y la onda expansiva, esta gran pared de presión. Exactamente, sigo hablando de la energía y también es lo que le pasa a esa energía. Y entonces parte de esa energía se va en exactamente el 50% va a esta onda expansiva, la explosión. El 35% de la energía se convierte en calor y el resto se va en radiación, ya sea la radiación inicial, que son tanto neutrones como rayos gamma, o la lluvia radiactiva, es decir, la energía que termina siendo producida por los isótopos radiactivos que se generan a partir de la propia explosión. Así que es simplemente una cantidad enorme de energía y todo lo que sucede con esa energía es absolutamente inimaginablemente peligroso. Además, están los efectos a largo plazo, como la destrucción de la capa de ozono o el invierno nuclear, como ya mencionamos. De nuevo, si realmente estás en eso, ¿verdad? Para tener una guerra nuclear, quizá estés atacando todas esas ciudades. Y tal vez también estés haciendo la explosión, ya sabes, a 100 millas sobre la superficie y realmente destruyendo la red eléctrica del país. Una de las cosas interesantes es que el gobierno de Estados Unidos ha protegido los centros de mando y control nuclear contra un ataque de un PEM, de este pulso electromagnético, pero no el resto de la red eléctrica, ¿cierto?
Así que, y eso también es una de esas cosas en las que la buena noticia es que podríamos proteger la red eléctrica, la mala noticia es que no lo hemos hecho. Y ya sabes, con el Congreso y los fondos y esto y aquello, o sea, parece algo realmente obvio. Claramente están preocupados porque sí protegieron el mando y control nuclear de una posibilidad así. Estamos imaginando una sociedad tras una guerra nuclear, pero no existiría algo así. El mundo sería completamente distinto. Hemos vuelto a un estado casi como de aldea, ya sabes, donde probablemente hay pequeñas comunas de personas tratando de conseguir comida y agua. Mucha del agua está contaminada. Hay efectos de la radiación que están causando enfermedades y malestares en todos los que no tuvieron la suerte de morir. Y la gente, incluso he leído en línea, la gente ha señalado que, esto del invierno nuclear es solo una teoría, es teórico, no sabemos si realmente pasaría, puede que no. Y para mí es como, eso realmente no cambia nada para mí. Tienes razón. Supongamos que el invierno nuclear es falso y hay 100 ojivas nucleares explotando en el mundo. Aún así, hablamos de esto. Es más probable que miles de ojivas nucleares exploten en el mundo. Estamos hablando de cientos de millones de personas muriendo por la explosión, por las zonas de impacto externas, por la radiación, por el suministro de agua envenenado. Para mí eso no cambia nada. Al final, la pregunta sigue siendo, ¿debería 10 personas, tal vez decimos 50 personas si contamos? Como sus cortesanos y ya sabes, la gente de su equipo, tal vez 100, ¿deberían ellos estar a cargo y tener la capacidad de matar a cientos de millones de personas? Únete al movimiento de desarme nuclear y realiza estos puntos. Solo un par de ideas. Una es que actualmente hay un estudio mandatado por la ONU sobre los efectos de la guerra nuclear. Un grupo de científicos. En realidad no lo estoy, ya que pertenezco a un grupo asesor científico para el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Este es un grupo separado que se estableció apenas en los últimos meses. Y la última vez que la ONU hizo un estudio sobre cuáles serían los efectos de una guerra nuclear en el planeta más allá de la humanidad fue como a finales de los años 80. Todos, en cierto sentido, no diría que todos, pero la mayoría de las personas se quedaron dormidas, incluyendo, ya sabes, organizaciones y demás, después del final de la Guerra Fría, ¿verdad? Así que ahora al menos algunas personas han despertado a la realidad de esto. Y por eso hay tanto esfuerzo por entender las consecuencias de una guerra nuclear en el mundo actual. Porque, por supuesto, comparado con los años 80, obviamente las armas son diferentes y todo eso. Pero es más bien que vivimos en un planeta diferente, la manera en que nosotros, um, las conexiones entre sociedades, la globalización y nuestra manera. Sabes, entras a tu supermercado aquí en Brooklyn y compras, ya sabes, carne de res de Nueva Zelanda o algo así. No sé si compras carne de res, pero lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se vería eso, verdad? ¿Cómo se vería? Y eso definitivamente. Ahora la guerra nuclear se considera seriamente, aunque solo como teoría. Primero, tengo que decir algo realmente importante, que es cuando la gente descarta la palabra teoría. Ahora, en el lenguaje cotidiano, tal vez tú y yo tendríamos una conversación. Bueno, tengo una teoría de que si hago esto, ya sabes, entonces esto sucederá. Ese no es el significado de la palabra en la ciencia. Una teoría científica es algo en lo que realmente hemos estado, ya sabes, pensando, considerando, observando durante un largo periodo de tiempo. Normalmente, pero es algo que describe una amplia gama de fenómenos y para lo cual existe evidencia experimental que lo respalda. Incluso diría ahora. Sí, lo llamaría así. Por ejemplo, la mecánica cuántica es una teoría. La gravedad, exactamente, la formulación de la gravedad de Einstein se llama relatividad general. Esa es otra teoría. La mecánica cuántica es la razón por la que funcionan mi teléfono, el tuyo, tu iPad y muchas otras cosas.
Así que puedes llamarla solo una teoría, pero básicamente es responsable de gran parte de nuestro desarrollo tecnológico. Lo mismo pasa con las personas que descartan la evolución por selección natural, dicen que es solo una teoría. Si hubiera habido un biólogo desde 1859, cuando Darwin publicó su teoría de la evolución por selección natural, si hubiera habido un biólogo que pudiera refutar lo que Darwin propuso por primera vez, sería como la científica más famosa del mundo, ¿verdad? Porque ella habría ah, ah, suplantado algo que era tan fundamental para todo lo que entendemos en biología. Así que la idea de que algo es solo una teoría en general debe desaparecer. Invierno nuclear. Lo que diré es que en 1980 los científicos habían descubierto qué les pasó a los dinosaurios o a los grandes dinosaurios, los dinosaurios no aviares. Hace 66 millones de años, ¿por qué todos desaparecieron? Ya se habían hecho intentos por entenderlo. Y básicamente una serie de descubrimientos dispares llevaron a esto. Inicialmente era una hipótesis, pero ahora la llamaría una teoría, de que un asteroide impactó la Tierra cerca de lo que hoy es la península de Yucatán, y eso lo cambió todo. Al principio todo está muy caliente, pero luego ocurre este impacto, ya sabes, los incendios y el hollín bloquean la luz solar entrante y entonces el planeta se vuelve inhóspito para la vida. Los grandes dinosaurios se quedan sin comida y se extinguen. Resulta que eso fue algo bueno para nosotros porque los pequeños mamíferos que podían excavar bajo tierra, que podían hibernar, podían sobrevivir con muy poca comida. Al final y en algún momento, las condiciones en el planeta mejoraron muchísimo. El planeta volvió a su tipo de ciclo climático normal, ya sabes. Y esos mamíferos durante millones y millones de años evolucionaron. Nuestros últimos ancestros comunes con chimpancés y bonobos vivieron hace unos 7 millones de años. Desde entonces nos separamos y seguimos nuestra propia ruta evolutiva. Bien, hace 66 millones de años un asteroide acabó con los dinosaurios. Las científicas descubrieron diferentes pruebas que apuntaban a esto. Y luego pensaron algo como la capa de iridio. El iridio llegó. Es un elemento muy pesado que solo estaría presente en el núcleo de la Tierra, no existe en la superficie. ¿Por qué tenías la capa justo en ese momento? Y no solo en un lugar, sino depositado globalmente, así que iridio. Y luego encontraron esférulas de vidrio y después encontraron un cráter en Yucatán, cerca de la península de Yucatán, de unos 200 kilómetros de diámetro. Creo que el cráter todo encaja, todo tiene sentido Por eso los dinosaurios desaparecieron y algunos de los científicos involucrados en este trabajo empezaron a preguntarse si podría pasar algo así hoy en día. Ahora, se cree que este tipo de impactos de asteroides muy grandes ocurren una vez cada 100 millones de años, así que es probable que tengamos uno. ¿Otros 30 millones de años? Sí, exactamente. Las probabilidades son muy pequeñas, ¿verdad? Podemos vivir con eso. Otra amenaza existencial sería un supervolcán. No creemos que eso ocurra en nuestra vida ni en los próximos cientos o miles de años. Hablamos sobre 1816, ese año sin verano. Sí, ese es el Monte Tambora. Esa es una erupción volcánica relativamente pequeña que sí cambió las condiciones climáticas durante varios años. Pero en 1816, un año sin verano, nevó en la ciudad de Nueva York en julio. Y esto en realidad afectó a las personas. Mucha gente pasó hambre en todo el planeta porque el crecimiento de los alimentos se redujo muchísimo. Entonces, al analizar estas otras amenazas naturales, las científicas básicamente se dieron cuenta de que una guerra nuclear. Y en ese momento, esto era en 1980, probablemente teníamos entre 50,000 y 60,000 ojivas nucleares en ese entonces. El pico terminó en 1986, como dijimos, en 70,000.
Y entonces simplemente se dieron cuenta, oye, si tuviéramos una guerra nuclear en la que se usaran muchas de estas ojivas nucleares, y es muy importante que la gente reconozca que cuando hablamos de algo como las pruebas nucleares, así que en las Islas Marshall hacían estas pruebas, ya sabes, vaporizaban una isla, ¿verdad? Después ya solo había océano alrededor. Entonces no provocaban incendios masivos, ¿cierto? Ellos elegían estos lugares para hacer las pruebas de manera muy deliberada, para no crear incendios masivos. Si estás haciendo esto en el contexto de una guerra y realmente estás atacando, ¿verdad? Estás atacando instalaciones militares, estás atacando ciudades. Hay muchas cosas que se van a quemar en esas ciudades, incluyendo seres humanos, y esa es la cantidad de hollín que se produce. A inicios de los 80 lo notaron y publicaron un artículo. Un grupo de geólogos se reunió y luego lograron que Carl Sagan se interesara en esto. Y Carl Sagan estuvo en ese artículo original en la revista Science, proponiendo el invierno nuclear como algo que podría ocurrir como resultado de una guerra nuclear. Sagan continuó con esto hasta su muerte. Falleció en algún momento a finales de los años 90. Realmente, ya sabes, fue una especie de portavoz de esta idea y una gran defensora de la ciencia como medio de progreso, y también una gran portavoz de la paz, el desarme y en contra de las armas nucleares. Pero desde el principio estaban siendo atacados. Mucho de esto fue atacado en ese momento. La Unión Soviética, por supuesto, era un régimen comunista. Esto fue descartado como propaganda comunista. Todavía verás, ya sabes, algo de eso, como cuando hablo de esto y la gente escribe comentarios en entrevistas, podcasts o lo que sea. Ya sabes, esto es propaganda comunista. Y el gobierno realmente ha estado intentando muy duro dejar esta investigación de lado y fingir que esto no es, ya sabes, que esto no es real. La verdad es que mientras más investigación hemos hecho, más creemos que esto es real. Ha habido un progreso tremendo en el tipo de modelado climático, porque el objetivo era entender el calentamiento global y esos modelos climáticos han mejorado a lo largo de las décadas. Ahora han pasado más de 4 décadas desde los descubrimientos iniciales y además la ciencia. Las científicas han podido, por ejemplo, comparar dentro de sus modelos, comparar situaciones como los incendios forestales en Canadá y decir, esto es lo que observamos y encaja con nuestros modelos. Ahora, por supuesto, volviendo a tu punto original, tal vez simplemente quizá el invierno nuclear está completamente equivocado, ¿verdad? La vida prosperará en el planeta, incluso si mueren millones y quizá no haya electricidad. Si eso no te molesta lo suficiente y sientes que desacreditar el invierno nuclear es la manera de, ya sabes, seguir justificando las armas nucleares, entonces sí, adelante. Eso es todo lo que vi. Estoy bien. Tal vez, ya sabes, no mueran 10.000 millones o, ya sabes, 5.000 millones de personas, tal vez solo sean un par de cientos de millones. Aún así, simplemente no sé si un pequeño grupo selecto de personas que no se preocupan por los intereses individuales de los humanos en la Tierra debería estar a cargo de ese tipo de poder. Y en realidad, Mark, es un poco peor que eso, porque lo que estás diciendo es, ya sabes, los 9, ya sabes, jefes de Estado de los países que tienen armas nucleares y así sucesivamente. Si solo uno de ellos inicia la cadena, entendemos que una sola arma nuclear comenzará la reacción en cadena. Por supuesto, lo que ocurre en un arma nuclear y desencadena una guerra nuclear total. Así que ni siquiera es que 9 de ellos decidan el futuro, no solo de los 8.000 millones que viven actualmente, sino también de las generaciones futuras. Es una sola persona. Una de ellas toma la decisión deliberada de lanzar un ataque.
Y cuando tienes conflictos y guerras entre potencias nucleares o las potencias nucleares están involucradas indirectamente, por supuesto, esto es una posibilidad. Este ataque deliberado es una posibilidad. Y de nuevo, algunas personas lo descartarán diciendo que nadie está tan loco. Bueno, si confías en todos ellos, entonces ya sabes, buena suerte para todos nosotros. Eso no es todo. ¿Podría terminar sucediendo por un error? Podría terminar sucediendo porque piensas que estás bajo ataque y decides atacar, o podría ser un accidente. Hemos tenido tantos momentos cercanos y yo, en muchos sentidos, algunas personas realmente expertas en entender el riesgo y en comprender lo que ha pasado y qué tan cerca hemos estado. Muchos de ellos simplemente dicen que hemos tenido suerte, ni siquiera es que hayamos sido inteligentes o que la disuasión nuclear funcione. Realmente hemos tenido suerte. Con el tiempo aprendemos más sobre estos incidentes en los que realmente algo pudo haber salido mal en el pasado. Sí. Quiero decir, si durante esta conversación ambos tuviéramos armas apuntándonos el uno al otro, sabes, no creo que tú la dispararas, tú no crees que yo la dispararía. Aún así, me incomodaría tener una pistola cargada apuntándome. Quizás sabías que si disparabas, yo también lo haría y ambos nos iríamos, por eso no lo harías. Pero aún así, ¿qué pasaría si ninguno de los dos tuviera un arma apuntándonos? Lo sé, Daniel Ellsberg, así que esto es probablemente conozcas el nombre. Dan fue la persona que publicó los papeles del Pentágono en 1970, lo que llevó a- básicamente llevó eventualmente al final de la guerra de Vietnam. Los papeles del Pentágono realmente revelaron que el gobierno de Estados Unidos sabía que no estaba ganando en Vietnam y que era algo abierto. Era mentirle al pueblo estadounidense sobre cómo iba esa guerra y cuáles eran las posibilidades de ganarla. Dan Ellsberg terminó después de eso. Él terminó básicamente siendo juzgado y luego terminó siendo un juicio nulo porque la fiscalía, esto fue durante Nixon, ellos irrumpieron en la oficina de su doctor, en la oficina de su psiquiatra, y como resultado el juez desestimó todos los cargos. Y terminó pasando, él falleció en 2023, quiero decir que terminó pasando el resto de su vida realmente hablando, protestando y hablando sobre armas nucleares y todo eso. Y él decía que todos estos gobiernos que tienen armas nucleares en realidad usan armas nucleares todos los días. Y él decía que las usan como un ladrón usa una pistola cuando te la apunta a la cabeza, exactamente como tú dices, ¿verdad? Como el ladrón no tiene que apretar el gatillo, ¿verdad? Para estar usando la pistola, ¿verdad? Y te dice, dame el dinero. Ya seas un empleado de tienda o lo que sea, solo tienen que apuntártela a la cabeza. Y eso es lo que hemos estado haciendo en cierto sentido. Estados Unidos lleva 80 años haciendo eso. Y los otros países que adquirieron armas nucleares después lo han estado haciendo por menos tiempo, pero aún así lo han estado haciendo. Y la pregunta es, ¿qué tipo de planeta podemos realmente tener si incluso si asumimos que la disuasión nuclear funciona, ¿verdad? Yo te estoy apuntando con un arma, tú me apuntas con otra, sabes que si yo disparo, tú disparas. Así que ambos nos mantenemos contenidos, incluso si eso funciona. ¿Qué tipo de relación tenemos como seres humanos, verdad? Si esa es la base de la relación entre diferentes países, creo que realmente estamos en problemas, ¿verdad? Primero, porque podría fallar, y si falla es catastrófico. Y segundo, porque simplemente no puede ser el tipo de cooperación que necesitamos para abordar el cambio climático, que necesitamos para enfrentar pandemias, que necesitamos para abordar IA. Sé que quieres hablar sobre IA. Quiero decir, tenemos algunos desafíos reales en este planeta. Es un planeta hermoso, es de Dios. Como humanidad hemos logrado mucho y tenemos potencial para más, aunque también enfrentamos desafíos.
Imagina que tú y tu vecino se apuntan con un arma todo el tiempo, pero aún así necesitan arreglar algo juntos. No sé, en el pasillo o lo que sea, en el patio delantero, trasero. Es como, ¿cómo vas a hacer eso si toda tu relación se basa en voy a aniquilarte? Y ni siquiera es una pistola en la cabeza del otro, es como una bomba en la casa del otro, ¿verdad? Como voy a destruir toda tu casa Sí, y tengo este botón que puedo usar para destruir tu casa. ¿Cuánto puedes lograr si esa es la base de tu relación? Creo que esa es la otra parte. Y luego la tercera parte es cuánto dinero gastamos en estas armas, ¿verdad? sí, mantenerlas y desarrollarlas. Y entrenamiento y ahora modernizarlas. Y ahora hay nuevos, ya sabes, nuevos misiles balísticos intercontinentales y nuevos submarinos y misiles lanzados desde submarinos y nuevos tipos de bombas y ojivas y producción de núcleos. Es inimaginable. ¿Podrías fortalecer el argumento a favor de la disuasión nuclear o destrucción mutua asegurada? Creo que muchas personas justificadamente dicen que solo se han detonado 2 bombas nucleares contra una nación con civiles. Y en 80 años básicamente eso es todo lo que ha habido, y ya sabes, eso es bastante bueno. Así que tal vez sí está funcionando, y tal vez realmente hace que el planeta sea más seguro. ¿Podrías, hombre, fortalecer ese argumento? ¿Cuál es ese argumento? Sí, ese es un argumento que básicamente es la base de todo esto, la justificación para la posesión de armas nucleares. Y realmente lo que hace es que ignora dos verdades fundamentales. Una verdad fundamental es que la disuasión nuclear podría fallar y si falla sería tan catastrófico. De verdad estás segura de que esto vale la pena, ¿verdad? ¿Cuál es tu plan B? ¿Cómo vas a lidiar realmente si falla? La otra parte que ignora es a lo que me refería antes, todos estos incidentes, ya sean accidentes realmente tontos, como un submarino estadounidense y uno soviético, ambos con ojivas nucleares, ya sabes, chocando, aviones con ojivas nucleares chocando, aviones dejando caer ojivas nucleares en Carolina del Sur y Carolina del Norte. Una vez estaba hablando de esto y alguien escribió: ella está equivocada. No dejamos caer una ojiva nuclear en Carolina del Norte, la dejamos caer en Carolina del Sur. Resulta que la dejamos caer en ambas Carolinas, pobres Carolinas, exactamente Eso parece personal. en ese momento. Sí, sí, puede que haya sido científica. O como una ex esposa o algo así, exactamente. Quiero decir, son docenas de incidentes y solo estamos hablando de Estados Unidos, como los materiales desclasificados de Estados Unidos en 1983, 2 incidentes realmente importantes. Uno se llama Abel Archer. Fue un ejercicio de la OTAN donde la OTAN decidió que quería subir el nivel en cuanto a lo realista que sería. Así que por primera vez involucraron, creo, a jefes de Estado. Y luego hubo otro tipo de mejoras en cómo se desarrollaba el ejercicio. Mientras los soviéticos están preparándose para una guerra nuclear. Literalmente están cargando ojivas nucleares en sus bombarderos y listos para enviarlas. Y por suerte, de alguna manera, ya sabes, los canales alternativos funcionaron y no entraron en una guerra nuclear. Ese mismo año hubo una detección por parte de los soviéticos nuevamente. Básicamente, hubo una alineación entre satélites y nubes. Eso, en el sistema de detección ruso, parecía como si 5 misiles entrantes se dirigieran hacia Rusia. Y este capitán Stanislav Petrov está ahí. Él termina viendo esto y en vez de pasarlo a sus superiores, decide simplemente seguir observándolo. Él cree que si Estados Unidos atacara a la Unión Soviética no lanzaría solo 5 misiles, sino muchos más. Y básicamente no termina haciendo nada. Y efectivamente se dan cuenta de que fue una falsa alarma.
Más adelante, esos sistemas de detección fueron ajustados para esta alineación de nubes y satélites, y así sucesivamente. Pero ya sabes, un verdadero momento en el que otra persona, seguimos diciendo, fue suerte. Quizás solo era muy inteligente y actuó correctamente. Tal vez otra persona hubiera estado ahí y hubiera dicho, estamos bajo ataque, y entonces atacan a Estados Unidos. Estados Unidos siente que lo atacan y responde, y todos desaparecemos. Yo sí estaba viva en 1983, sé que tú no, pero ya sabes, no es como historia antigua. Y ni siquiera sabemos sobre cosas que han pasado en los últimos X años porque no están desclasificadas. Algunas de estas cosas solo las sabemos por las desclasificaciones que han ocurrido desde entonces. Y claro, también apareció en pantalla. La crisis de los misiles en Cuba es la más famosa. Eso fue una especie de combinación de diplomacia, esfuerzos diplomáticos que ocurrían entre Kennedy y Khrushchev, pero también detrás de escena. Las ojivas nucleares ya estaban en Cuba. Y había un submarino soviético que estaba, ya sabes, en lo profundo del agua y que en realidad estaba experimentando una especie de... No es un ataque real, pero les llaman cargas de profundidad, donde es como que piensas que estás bajo ataque, pero en realidad no lo estás. Y en ese submarino llevaba ojivas nucleares. Había 3 oficiales a bordo. 2 de ellos querían lanzar la ojiva porque pensaban que la guerra nuclear ya había comenzado. Y uno de ellos, otro ruso llamado Vasily Arkhipov, dijo, no lancemos. Y eso fue en medio de que Kennedy y Khrushchev, ya sabes, intentaban negociar cómo salir de esta crisis. Sí, solo que ahora, en este momento de mi vida, quizá tener hijos me ha ayudado. Estoy notando que la amenaza no es como una bomba o una pistola. Imagina que ya no hay armas nucleares, pero colocamos un explosivo masivo en el centro de la Tierra. Si presionas un botón, la Tierra se partirá, todo será destruido, flotaremos en el espacio, la gravedad desaparecerá y todos morirán. Y entregas el botón a 10 países. Rusia, India, Pakistán, Francia, Estados Unidos, China, a todos ellos. ¿Es ese un mundo en el que queremos vivir? O sea, realmente esa es la situación. Y luego también considero, bueno, digamos que tienes a 4 adolescentes y todos están en tu casa y siempre están peleando. Y dices, bueno, aquí está mi solución. A todos ustedes les voy a poner una bomba explosiva en sus mochilas, y cada uno puede controlar la bomba del otro, y si se pelean entre ustedes, entonces cualquiera puede hacerlos explotar, en cualquier momento. Como padre, ¿alguna vez querrías que tus hijos tuvieran este tipo de tecnología para matarse entre ellos, si tienen un desacuerdo? ¿De verdad crees que tu familia estaría más segura si todos llevan una bomba en la mochila? Porque como mencionaste, podrías presionar el botón por accidente, podrías estar buscando tu lápiz y accidentalmente activar el detonador y matar a tu hermano. Tal vez sea porque crecí con una visión católica del mundo. ¿Esto es lo que Dios quiere para la humanidad? Sé que muchos pueden ser seculares y respeto eso, pero imagina que existe un Dios. ¿Esto es lo que Dios quiere para la humanidad? Si tú no lo quieres para tus hijos, ¿Dios sí para su creación? Para mí simplemente no entiendo. No entiendo por qué tenerlo todos nos hace más seguros. Para mí eso solo genera, ya sabes, descoordinación y una falta de, ya sabes, cumplimiento y, ya sabes, cooperación de buena fe real. Además, también permite errores honestos que podrían destruir a la humanidad. Ninguna de las dos opciones es buena. Existe una tercera opción que, de nuevo, me involucro en la realpolitik de la humanidad. Y pienso, sí, los seres humanos pelean y ya sabes, la violencia ha existido desde que existen los humanos. Seguiremos luchando entre nosotros y habrá conflictos. Así son las cosas, aunque no nos guste. Y es un poco como, ya sabes, distante, como que, ya sabes, existe. Imagino un mundo donde decimos que esto no puede existir y debemos hacerlo todos. Y llegamos a algún tipo de tratado global que de alguna manera esté reforzado por algún tipo de institución o algún tipo de, ya sabes, fuerza unida, lo cual, de nuevo, entiendo que estas cosas resultan en burocracia y ventajas injustas, etc. Y si ese mundo es real y pudiera existir, para mí solo depende de una decisión humana.
Sí, puede sonar loco, pero muchos piensan que los humanos siempre hemos peleado entre nosotros. Siempre va a haber violencia, pero para mí pienso que este tipo de violencia, este tipo de tecnología es simplemente demasiado atroz para que cualquier persona la tenga. Mark, de verdad no podría estar más de acuerdo. O sea, tienes absolutamente toda la razón. Solo un par de comentarios. Uno es que hay en realidad, dos buenas noticias. Una buena noticia es que realmente es una decisión política. Así que en realidad también me preocupa el calentamiento global, el cambio climático. um, Eso es realmente lo que está pasando. El planeta se está calentando porque estamos emitiendo gases de efecto invernadero. Y probando bombas nucleares. También, bueno, no es que contribuye. No sé, no tengo idea. Sí, o sea, primero que nada fue hace un tiempo. El calentamiento actualmente, de hecho, hemos entendido desde hace mucho tiempo que los gases de efecto invernadero hacen que nuestro planeta sea habitable. Si no existiera el -15, la Tierra sería mucho más fría, llegando a -15 grados Celsius. Quizás serían 20 de... Así es como se siente hoy. ¿Verdad, verdad? Sabes, pero en promedio, en todo el mundo, eso sería como una tierra congelada, ¿verdad? Así que los gases de efecto invernadero son geniales. El problema es que en los últimos 150 años y en particular en las últimas décadas hemos estado aumentando esos gases de efecto invernadero muy rápidamente. Y eso está resultando en un aumento de las temperaturas en el mundo, lo que a su vez está teniendo estos otros efectos secundarios, como ya sabes, el aumento del nivel del mar, incendios, todo tipo de impactos, y realmente está afectando la vida en el planeta, nos está afectando a nosotros, los humanos, que principalmente vivimos cerca de las costas y así sucesivamente. Um, ah, pero también afecta a otras formas de vida en el planeta. Am, el calentamiento global es real. La solución al calentamiento global no es sencilla. Hay varias rutas que podríamos tomar y muchas de ellas son prometedoras y todo eso, pero políticamente algunas son realmente difíciles. Incluso si estamos de acuerdo, ya sabes, en tener, por ejemplo, energía solar, el tipo de cuestiones técnicas sobre cómo distribuyes esa energía, cómo la almacenas, el almacenamiento en baterías, todo eso, parte de eso no es sencillo. Lo interesante de las armas nucleares y que eso sea una decisión política es que una vez que se toma la decisión política de eliminarlas en realidad no es tan difícil. Esa es la verdadera buena noticia. Si en 1986 había 70,000 y hoy hay 12,500, significa que pudimos eliminarlas. Parte de eso sí se usó um, para alimentar plantas de energía nuclear y parte de eso es simplemente el desmantelamiento. Aún así sigues con el problema de los desechos. Pero es mucho mejor tener un problema de desechos de material de armas nucleares que tenerlas explotando, ¿verdad? Así que la única buena noticia es que es un problema político y los humanos pueden resolver problemas políticos. De nuevo, lo creamos si podemos desmantelarlo. Otra buena noticia es que sí existe un tratado llamado Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Los diplomáticos llevan años trabajando en esto. Entonces, dicho esto, ese tratado actualmente tiene 99 estados miembros de la ONU que son parte del tratado. Eso significa que han pasado por el proceso de ratificar el tratado, lo que implica que su legislación nacional normalmente hizo algo o que han firmado el tratado. Más de la mitad de los estados miembros de la ONU son los 9 con armas nucleares, parte del tratado. No, no lo son, y la gran pregunta es cómo lograr que se sienten a esa mesa. Así que, ya sabes, desde mi perspectiva, Estados Unidos realmente tiene un papel absolutamente fundamental que desempeñar en todo esto. Fuimos los primeros en crear armas nucleares, el único país que las usó en ciudades con civiles, y escribimos el manual para la era de pruebas nucleares.
Estuvimos en las Islas Marshall 6 meses después de los ataques a Hiroshima y Nagasaki. Les pedimos a las personas de la isla Bikini que se mudaran para que pudiéramos probar armas nucleares en sus islas. Quiero decir, es una historia realmente devastadora, pero ese es nuestro legado. Eso es lo que nosotros, los Estados Unidos, hemos hecho. Después, los demás, en cierto modo, siguen el ejemplo, salvo por el uso de armas nucleares en guerra. Y por eso mi opinión es que Estados Unidos realmente tiene un papel que desempeñar liderando al mundo. Ahora, ¿cómo lideras al mundo? Me encanta tu ejemplo de lo que harían los padres con adolescentes revoltosos y todo eso. Para mí, liderar al mundo siempre es y siempre debe ser dar el ejemplo. ¿Verdad? Si eres una mamá que está en el teléfono todo el tiempo y le dices a ese mismo adolescente que no esté en el teléfono todo el tiempo, no va a pasar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo como país lideras para tener un mundo libre de nuevas amenazas nucleares? Yo diría que esa amenaza es más aguda para Estados Unidos. Yo imagino un mundo libre de armas nucleares en el que Estados Unidos en realidad sea mucho más seguro. Porque tenemos los océanos, tenemos la geografía de nuestro lado, tenemos el ejército convencional. Por más crítica que sea sobre el gasto y todo lo relacionado con eso, este realmente podría ser un país increíblemente seguro. Y de hecho, con armas nucleares somos increíblemente vulnerables y somos vulnerables ante un país muy pequeño y relativamente pobre llamado Corea del Norte, porque ahora tienen alrededor de 50 ojivas nucleares y tienen misiles balísticos intercontinentales que se estima pueden alcanzar cualquier parte de los Estados Unidos. Así que olvida toda la moralidad, la ética y la responsabilidad, olvida todo eso por un momento y solo di eso. En realidad estaríamos mejor en un mundo libre de armas nucleares, así que eso es lo que vamos a hacer, buscarlo. Y luego tienes que ponerte a pensar, ¿cómo se ve ese liderazgo? ¿Cómo lideras con el ejemplo? ¿Cómo demuestras respeto por otros estados, por otros países? ¿Cómo demuestras respeto por el derecho internacional? No creo que lo estemos haciendo muy bien, especialmente en este momento, pero realmente, en cierto sentido, no hemos hecho un buen trabajo en eso desde hace mucho tiempo. Estados Unidos realmente tiene ahora, ya sabes, una historia de 80 años desde el final de la Guerra Fría, de desempeñar este papel de policía mundial y de estar involucrado en todo tipo de conflictos y todo tipo de guerras. Quiero decir, hay estimaciones que dicen que de toda su historia, 250 años, Estados Unidos no ha estado involucrado en guerras por menos de 20 años de ese tiempo, ¿verdad? Así que ese no es un buen, ya sabes, tipo de antecedente, pero podríamos cambiar. Y parte de la manera en que han ocurrido cambios en el pasado es, primero, teniendo un público general que esté consciente y segundo, teniendo un público general que realmente se involucre en estas cosas. Cuando se trata específicamente de armas nucleares, realmente hubo dos periodos de progreso, así es como yo lo diría. En los años 60 logramos el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares. Eso fue lo que básicamente detuvo todas las pruebas atmosféricas, así que todo esto, ya sabes, la radiación que se esparció por todo el planeta, ¿verdad? Se detuvo. Las pruebas más grandes fueron las de Estados Unidos y la Unión Soviética. El Reino Unido también dejó de hacer pruebas en la atmósfera como resultado de este tratado. Esto fue en 1963 y hubo una enorme participación pública en esto. En ese momento, desde el sitio de pruebas de Nevada, hubo una lluvia radiactiva que básicamente llegó a todos los rincones, esencialmente yendo desde Nevada hacia el este.
Así que simplemente por cómo son los vientos en Estados Unidos, muy poco de eso fue al oeste del sitio de pruebas de Nevada, la mayoría fue al este del sitio de pruebas de Nevada. Y hubo un esfuerzo para realmente documentar, hablando de tu hijo pequeño, para documentar el estroncio 90 en los dientes de leche. Y esto comenzó en la Universidad de Washington, San Luis, Missouri. En realidad fue un grupo de madres que se preocuparon mucho porque sus bebés estaban tomando leche que contenía estroncio 90. El estroncio 90 es un isótopo radiactivo. Es similar al calcio, así que termina en la leche y luego se incorpora en los dientes de los bebés. Y estaban haciendo estos análisis y encontrando estroncio 90. Los padres de las madres enviaban, cuando el hada de los dientes visitaba a un niño, enviaban estos en pequeños paquetes, enviaban los dientes de leche etiquetados con la fecha de nacimiento. Y de hecho encontraron una especie de correlación entre cuándo nació un niño. Con respecto a las pruebas atmosféricas que se estaban realizando y la cantidad de estroncio 90 que encontraban en sus dientes, simplemente inimaginable. Pero en cualquier caso, eso termina siendo una especie de verdadero esfuerzo de participación pública. Eso también convence a Kennedy de buscar el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares, que ocurre en 1963. Y luego, para 1968, también teníamos el Tratado de No Proliferación Nuclear. Luego, los años 70 fueron muy turbulentos, Vietnam, todo tipo de cosas sucediendo. Y luego, para 1980, Ronald Reagan regresa o gana las elecciones y él va completamente como un guerrero de la Guerra Fría, armas nucleares y así sucesivamente. Y en 1983 Reagan ve la película el día después. Deberías verla a veces. De hecho, la vi no hace mucho, no me pareció muy buena. Pero aparentemente en 1983 esto realmente tuvo un gran impacto en la gente. 100 millones de personas la vieron. Fue una película para TV que vieron 100 millones de personas, incluido Reagan, quien decidió hacer algo sobre las armas nucleares por el gran impacto que tuvo en él. Antes, 1 millón de personas marcharon en Central Park en junio de 1982 contra la carrera armamentista nuclear. Así que tienes esto. Y luego, para el 86, ya sabes, Reagan y Gorbachev están en Reykjavik y en realidad están discutiendo la eliminación de los arsenales nucleares. Esto no ocurrió porque no lograron un acuerdo sobre el sistema de defensa de misiles que Reagan quería construir. Ahora se llama Star Wars. Trump quiere construir una cúpula dorada. Está tan destinado al fracaso como Star Wars en los 80 y no es un buen uso del dinero. Y en realidad solo va a alimentar una carrera armamentista nuclear en lugar de limitarla. Pero en cualquier caso, volviendo a mi punto original, necesitamos que la gente entienda lo que está en juego. Necesitamos que participen y necesitamos hacer. Debemos avanzar también en estos temas fundamentales de guerra y paz. Porque mientras estos países estén en conflictos, ya sean abiertos o indirectos, no necesariamente se van a sentar a discutir sobre eliminar todas las armas nucleares. Pero eso es lo que debe suceder. Para que mis hijos, que ya son mayores, pero también tu hijo, para que ellos puedan tener un futuro, necesitamos que tengan un futuro. Y también, sabes, no tienes que tener hijos para pensar que esto es realmente importante. Quiero decir, la supervivencia última de la humanidad de alguna manera tiene que ser algo que la gente realmente no solo lo reconozca, sino que también esté lista para actuar. Quiero decir, en el estado actual del mundo, hablando geopolíticamente, hubo un conflicto reciente entre la India y Pakistán que mencionamos, ambos potencias nucleares. Eso pudo ser una calamidad, pero gracias a Dios no lo fue. Tal vez sea mérito de Trump y de la cooperación global que lo detuvo.
Pero ahora tenemos una guerra con Irán que parece estarse gestando, y entre Estados Unidos, Israel e Irán como una especie de tríada. Todos estos países parecen tener alguna versión de poder nuclear. Quiero decir, obviamente, no tenemos total transparencia sobre cómo es eso. Pero ese conflicto en particular es el que más te preocupa en este momento. Ese conflicto es muy preocupante. Así que, por supuesto, el año pasado tuvimos la guerra de 12 días entre Israel e Irán con la participación de Estados Unidos. Por supuesto, Estados Unidos tiene armas nucleares y las ha tenido, como seguimos diciendo, durante 80 años. Israel también tiene un arsenal nuclear de aproximadamente 90 ojivas nucleares. Se estima que para 1967 ya contaban con su primera arma nuclear operativa. Irán no tiene armas nucleares. Irán ha tenido energía nuclear durante décadas. Probablemente buscaban desarrollar armas nucleares, pero a principios de los 2000 parecieron detenerse. Cuando se firmó el JCPOA, este es el acuerdo con Irán sobre su programa nuclear con Estados Unidos, la Unión Europea y otros del que Trump se retiró. Cuando ese acuerdo estaba en vigor, Irán solo enriquecía su uranio hasta un 3.5%. Ese era el límite. Y eso esencialmente puso su capacidad de construir un arma nuclear probablemente de 10 a 15 años en el futuro. Trump llega al poder y rompe el JCPOA. Y antes de este conflicto, Irán estaba enriqueciendo uranio hasta un 60%. Ahora, no necesitas un 60% para energía nuclear, pero probablemente tampoco podrías fabricar un arma nuclear con un 60%, no sería muy buena. Normalmente llegarías al 90%, así que ellos se enriquecieran al 60% fue algo provocativo. Es irónico, ¿no? Estados Unidos fue el primero en desarrollar y usar armas nucleares, ¿verdad? Le dice a Irán que no puede tener arma nuclear. Es irónico que Israel le diga a Irán que no puede tener arma nuclear cuando ellos tienen un arsenal no declarado. Arsenal. Ellos no forman parte del Tratado de No Proliferación Nuclear TNP. Seguro algunos dirán, bueno, ya sabes, Estados Unidos puede decirle a Irán que no puede tener un arma nuclear porque ambos son parte del Tratado de No Proliferación Nuclear. Y que algo de eso yo diría que eso es cierto, incluso concedería ese punto. Sí, Estados Unidos es parte del TNP como Estado con armas nucleares. Irán es parte del TNP como Estado no poseedor de armas nucleares, así que, en cierto sentido, ambos estuvieron de acuerdo con ese arreglo. Al mismo tiempo, Estados Unidos en realidad no está haciendo lo que se supone que debe hacer bajo ese tratado, que es el desarme eventual. Ese tratado lleva más de 55 años vigente. Y Estados Unidos, así como los otros 4 estados reconocidos como estados con armas nucleares, no han estado haciendo su parte, no han estado cumpliendo con su parte del trato, que no es solo nuclear, sino el desarme total y completo eventual. Eso es un artículo en el tratado llamado Artículo 6 sobre el desarme. Así que la ironía aquí es específicamente que estos dos países le digan a Irán, ya sabes, no puedes tener un arma nuclear. Otra ironía en particular es cómo se desarrolló esa crisis con el uso de la fuerza, con bombardeos y todo eso. Es que probablemente se podría haber logrado más renegociando otro acuerdo con Irán en lugar de atacar a Irán. Y creo que realmente en el fondo esto habla de este problema de
Y en cierto sentido, así es como ha cambiado la conversación general. Inmediatamente se dejó de hablar del desarme como algo que todos los países deben hacer y se empezó a hablar de la no proliferación. Bueno, no podemos permitir, ya sabes, que Corea del Norte tenga armas nucleares, bueno, ahora ya las tienen, o no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. Como si las armas nucleares solo fueran malas según quien las tenga. Y esto se dice frecuentemente, ya sabes. Manos equivocadas, ¿verdad? No podemos permitir que armas nucleares terminen ahí. Hay una cita del exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien dijo algo así como: no hay manos correctas para las armas equivocadas. Y eso es realmente en lo que creo, esta idea de que necesitamos el desarme. Y en algún nivel, como si hubiera una guerra nuclear y la civilización fuera destruida, y, ya sabes, pequeños grupos de personas sobreviven y viven bajo quién sabe qué tipo de circunstancias. Realmente importaría quién la empezó, realmente importaría por qué la empezaron. Es distinto al argumento de las armas, donde dicen que un buen tipo con arma puede detener a uno malo. Estés de acuerdo o no, entiendo el punto. Por ejemplo, si estoy en el tren con mi esposa y un loco nos apunta con un arma y alguien le dispara. No me voy a enojar tanto por eso, ya sabes, o sea, claro, es una tragedia, pero al mismo tiempo mi vida estaba en peligro y ahora ya no lo está. Un buen tipo con una bomba nuclear no detiene a un mal tipo con una bomba nuclear, porque igual explotan. Y eso puede causar una calamidad global. Estábamos hablando antes sobre cómo se vería ese mundo. Y hay una cita realmente profunda de Einstein, que creo que es de 1946. Él dijo algo como: no sé con qué armas se peleará la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Porque, o sea, quién sabe qué vamos a descubrir, pero sé que la Cuarta Guerra Mundial se peleará con palos y piedras. Así que solo esta idea de que inmediatamente vamos a regresar a quién sabe qué fase de la existencia humana, pero la civilización humana, lo que hemos construido, y es increíble. De hecho, ¿qué tan corta es la civilización humana en comparación con la existencia de nuestra especie en el planeta, que se estima en unos 250,000 años, ¿verdad?, para Homo sapiens? Y luego 10,000 años, siendo generosos, quizá 30,000 años de pinturas rupestres y 10,000 de agricultura, y solo varios miles de años de, ya sabes, sociedades organizadas y, ya sabes, lo que realmente llamaríamos civilización. Y aquí estamos, ya sabes, 80 años dentro de la era nuclear. Vamos a destruir todo eso. Y los 250,000 años de nuestra especie están en el contexto de probablemente cerca de 4,000 millones de años de existencia de vida en el planeta. Estos números son incomprensibles. No podemos imaginar lo que significa que la vida exista en el planeta desde hace 4,000 millones de años. A veces es un experimento divertido en el que me gusta pensar porque me encantan las civilizaciones antiguas y la tecnología antigua, como, cómo construyeron la pirámide, cosas así. Lo encuentro muy divertido. Me gusta imaginar, ¿y si los humanos existieran hace 2,000 millones de años? ¿Y qué tal si desarrollamos un tipo de sociedades similares? Y desarrollamos armas nucleares y destruimos todo. Es posible. Toda esa primera etapa de la humanidad pudo ser borrada por el tiempo, eras de hielo y meteoritos, y luego comenzamos de nuevo. Ahora es irónico, visto desde la perspectiva de un extraterrestre que observa la Tierra y conoce toda la existencia humana. Ellos dirían, ya están en la parte nuclear otra vez, fallaron 4 veces antes, crearon grandes sociedades y luego las destruyeron con armas nucleares. Y tuvieron que empezar de nuevo y luego volvieron a empezar. Y otra vez, sea cierto o no, probablemente no, pero es un experimento divertido para pensar, como que desde una perspectiva externa podrían estarnos viendo y diciendo ¿qué están haciendo ustedes? Supongo que tendríamos evidencia, ¿no? Algún tipo de evidencia de eso en el registro geológico, pero es muy interesante pensarlo. Las astrobiólogas reflexionan mucho sobre nuestro tema. Entonces vivimos en un universo que tiene 100,000 millones de galaxias y nuestra galaxia tiene alrededor de 100,000 millones de estrellas, lo que significa, y es una galaxia bastante típica. Entonces,
100.000 millones de galaxias, cada una de las cuales, digamos en promedio, podría tener 100.000 millones de estrellas. Eso es un 1 seguido de 22 ceros en el número de estrellas. Cuando yo estaba en la universidad y hasta en la escuela de posgrado, no sabíamos si el sistema solar era especial por tener planetas. Y ahora hemos descubierto del orden de miles de exoplanetas. Parece que casi cada estrella tiene compañeros planetarios. Exactamente cuántos no importa, pero incluso si dices que en promedio es de 1 a 10, ¿verdad? De nuevo, incluso solo 1 por estrella significa 1 seguido de 22 ceros de planetas en el universo. Entonces, ¿seguramente hay vida en algún otro lugar? La pregunta es, ¿qué tan lejos están de nosotros para que realmente podamos encontrarnos en esta época? Hay una galaxia que está a 2,5 millones de años luz de nosotros. Se llama la galaxia de Andrómeda. Si tuviéramos telescopios lo suficientemente potentes como para hacer zoom en Andrómeda, acercarnos a algún planeta, alguna estrella en esa galaxia y algún planeta que orbite esa estrella, y pudiéramos ver quién está ahí o lo que sea que esté pasando ahí, veríamos ese planeta tal como era hace 2,5 millones de años, porque la luz que nuestro telescopio está recibiendo de allá ha estado viajando hacia nosotros durante 2,5 millones de años, y lo mismo para ellos. Si ellos miran hacia el planeta, ven a algunos antepasados de los humanos de hace 2,5 millones de años, caminando en África, literalmente caminando erguidos en África. Homo erectus existió hace aproximadamente 2,5 millones de años. Y ellos no tendrían idea de que tú y yo estamos teniendo esta conversación, ¿verdad? Simplemente imposible. Eso es simplemente visión básica. No sé, tal vez sí, no sé si llega tan rápido otra vez. Todo eso. La velocidad de la luz es el límite de velocidad definitivo. Nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Cuando estamos separados por grandes distancias en el espacio, también lo estamos en el tiempo. Y las astrobiólogas hablan mucho de eso, ¿verdad? Entonces, podríamos encontrarnos con otra civilización o tener evidencia. Y siempre incluyen en sus consideraciones la idea de que estas civilizaciones muy avanzadas al final siempre se autodestruyen. Y eso es un pequeño problema. Tal vez presagiando, Es un problema menor. esto estará fuera de tu alcance porque eres un académico estimado en una universidad prestigiosa. ¿Pero estás familiarizado con el tipo de discurso sobre ovnis relacionado con las pruebas de armas nucleares? Oh, me vas a preguntar algo que debería haber estado investigando, lo sé, ¿verdad? ¿No hemos entrado en eso? No. No, probablemente no deberías, porque estás haciendo un trabajo legítimo, ya sabes, tratando de salvar al mundo, así que no quiero que te vayas por el territorio de los extraterrestres. Pero es algo interesante porque hablo con muchas personas que, ya sabes, afirman haber experimentado ovnis, o los han presenciado, o investigan documentos gubernamentales clasificados, cosas así, y me parece fascinante. Pero muchos de ellos hablan sobre la cantidad de avistamientos de este tipo de naves alrededor de pruebas nucleares. Ahora, algunas personas dicen como, probablemente sean otras naves militares porque están cerca de sitios militares sensibles. Quizá países extranjeros espían nuestras pruebas militares, como las nucleares. Existe una teoría en la comunidad OVNI que afirma que estas entidades vienen de una galaxia lejana y usan entrelazamiento cuántico para viajar por espacio y tiempo, más rápido que el límite de velocidad universal, etc. Y están presenciando que la humanidad está creando estas armas para destruirse a sí misma, y es interesante que vayan a salvarnos. Bueno, tal vez solo vayan a observar. He escuchado muchas teorías. Ahora estamos en ciencia ficción, y parte de esto aparece en Viaje a las Estrellas. Pero si hay otras formas de vida allá afuera, y tal vez sean similares a nosotros de alguna manera, podrían serlo. De nuevo, esa es su teoría. Podrían estar mirando a la Tierra y diciendo, podemos cooperar con ellos cuando tienen armas como estas y podemos interactuar y comunicarnos con ellos. Porque ¿qué pasaría si intentaran atacarnos con estas armas? ¿Eso sería peligroso para nosotros, en un sistema estelar diferente o en una galaxia diferente, etcétera? Es interesante que parece haber una correlación entre los avistamientos y las pruebas nucleares.
Y gran parte del discurso moderno sobre los ovnis gira en torno a esto, ya sabes, la era de la nuclearización. Me parece fascinante. Sé que esto va a ser gratis, pero simplemente no sé lo suficiente como para, ya sabes, realmente ofrecer algún tipo de objeción sobre esto. Mi sensación es que de ninguna manera, ya sabes. Y eso es solo, ya sabes, como eh, eh, la declaración de apertura ahí. Tenía la impresión de que vi algunos titulares, pero de nuevo, realmente no investigué esto, que en realidad el gobierno estaba tratando de engañar a la gente para que pensara que había ovnis, como para distraerlos de descubrir lo que el gobierno realmente estaba haciendo, ya sea pruebas nucleares o proyectos militares. Stargate Creo, fue una operación psicológica del gobierno. por si acaso dicen como, oh, esto es, oh, sí, mira esto. Y tienes que preguntarte, creo, de manera más general, sobre la forma en que nuestra sociedad, especialmente en los últimos años, ha estado tan dividida en tantos temas. Mientras que los problemas de la economía son realmente, ya sabes, tan difíciles para tanta gente, creo que ya sabes, la bolsa puede estar subiendo, pero eso ciertamente no está ayudando a la mayoría de los estadounidenses. Y creo que estos temas de guerra y paz son realmente, realmente serios y simplemente no parece ser algo en lo que estemos. Hubo mucho discurso público sobre Gaza. Ciertamente ese tema, ya sabes, ha atraído mucha atención, ya sabes, por buenas razones, pero al mismo tiempo, en general, cuestionando lo que nuestro gobierno está haciendo, no solo en cuanto a armas nucleares, que yo veo como una especie de punto máximo de esta militarización, pero en general hay un libro relativamente nuevo de Ben Freeman y William Hartung llamado La máquina de guerra de $1 billón. Y detalla eso, ya sabes, y esto es nuestro, ambos pagamos impuestos. Estoy segura de que esto es, ya sabes, el dinero de nuestros contribuyentes, $1 billón que va a lo que se llama gasto en defensa, pero en realidad es gasto en guerra. Y el libro es, quiero decir, en algún nivel yo ya sabía todo esto, pero verlo documentado con tanto detalle sobre la forma en que todos los diferentes actores están en la misma sintonía, ya sea, ya sabes, el Congreso, los fabricantes de armas, los centros de investigación, las universidades, Hollywood, lo que sea, como que todos están en lo mismo, ¿sabes? El famoso complejo militar industrial es mucho más grande que solo lo militar y la industria, como que todos están involucrados. Y luego hay tantos sobre la forma en que se desperdicia el dinero y los proyectos se retrasan constantemente y aún así no entregan lo que se supone que deben entregar e incluso ponen en peligro a nuestras tropas, todo eso. Y de nuevo son $1 billón y no tenemos discusión, ¿verdad? Discutimos sobre tantas cosas que son, ya sabes, y no quiero decir que todas sean poco importantes, pero discutimos mucho sobre temas culturales y eso parece ocupar todo el espacio. Y luego llegamos a algo realmente fundamental, como el hecho de que un gran porcentaje, el 60% de nuestro gasto discrecional de los impuestos, cómo se utiliza, y en nada menos que la vida y la muerte, además de la posible destrucción total del planeta, ¿verdad? No tenemos eso. Como este debate constante, esta discusión constante que creo que de alguna manera realmente necesita convertirse en eso. Sé que no es divertido, sé que es más divertido decir, oh, ya sabes, Trump hizo esto o aquello y que es genial o que no es genial, pero de alguna manera necesitamos volver a donde está nuestra conciencia. Quiero decir, en última instancia y fundamentalmente, realmente creo que la gente estadounidense es gente muy buena. Esa ha sido mi propia experiencia. He estado viviendo en este país por más de 30 años. Vine aquí cuando tenía 17 años como estudiante de intercambio. Yo quería venir. Soñaba con estudiar en universidades de Estados Unidos.
It was, pero iba más allá de eso. También era un sueño venir a lo que yo veía al crecer como el país de la libertad y el respeto por el individuo. Y la democracia, así es, la democracia del primer mundo. Y aquí estamos. Ya sabes, 30 años después lo empeoré todo. No es tu culpa, empezó cuando llegaste. Todo es mi culpa. Aquí estamos, ya sabes. ¿Y en qué estado está esa democracia? ¿Cómo se están tomando las decisiones? ¿Cómo estamos siendo representados tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo? Mucho de esto, y voy a dejar completamente de lado cualquier opinión política sobre lo que hace Trump o específicamente lo que él hace. Mucho de lo que él ha hecho ha sido por orden ejecutiva, y así no se supone que debe funcionar la democracia. E incluso cuando el Congreso logra aprobar leyes y demás, muchas veces no es la legislación en la que el pueblo estadounidense está interesado. Hay un apoyo abrumador en este país, por ejemplo, para la atención médica universal. ¿Tenemos legislación sobre esto? No lo creo. ¿El presidente Trump está haciendo una orden ejecutiva para impulsar esto? No lo creo. Así que creo que es un poco, en cierto sentido, hablo sobre el tema nuclear, en parte porque no muchas personas están hablando de ello o no lo están hablando lo suficiente. Pero también lo veo como una especie de cúspide en muchos sentidos. Y si realmente podemos encontrar una manera de resolver ese problema, entonces muchas otras cosas podrían estar a nuestro alcance. Y si podemos de alguna manera revivir esa idea de, ya sabes, involucrarnos en el proceso político, no solo votando una vez al año, cada 2 o 4 años, ¿verdad? Y no solo discutiendo en las redes sociales, como podemos de alguna manera encontrar la forma de apoyar un tema y ni siquiera verlo como algo político o partidista, ¿verdad? No puede ser así, ¿sabes? Mi gran sueño sobre el desarme nuclear es que empiece a verse como el tema pro vida por excelencia, ¿verdad? Porque ¿qué podría ser más pro vida que no querer que la vida en el planeta sea destruida en cuestión de minutos? Ni siquiera hablamos de esto esta vez, ¿verdad? En cuestión de minutos. ¿Cómo podríamos estar en esa situación? ¿Y quién realmente quiere sentarse conmigo y decirme que un mundo sin armas nucleares no sería un mundo mejor? Yo estaría súper, ya sabes, interesada en tener esa discusión con alguien que realmente no esté de acuerdo, que piense que lo que estoy diciendo simplemente no tiene sentido. Y debemos tener armas nucleares para siempre. Bueno, entonces, ya sabes, eventualmente vamos a destruirnos a nosotros mismos. Sería una buena discusión. Sería buen debate. Varios puntos que mencionaste son ciertos. Primero, la nuclearización es muy rentable. Y creo que mantener al mundo al borde de sus asientos, pensando que en cualquier momento podríamos ser aniquilados. Creo que eso mete muchísimo dinero en, ya sabes, este tipo de vago, ya sabes, complejo militar industrial. Ya hemos hablado de eso. Creo que mucha gente sí se beneficia de este sentido elevado de ansiedad y de estar constantemente enfrentándonos unos a otros. Creo que es una industria rentable y que un mundo con más armonía y paz sería menos rentable. Y creo que nuestros motivos de lucro actuales probablemente nos llevan a estas posiciones en muchos lugares. Y sobre el punto político, o sea, así es. Lo veo como un tema no partidista. No es que no quiera a cierto presidente, no quiero a ninguno. No quiero que ningún jefe de Estado pueda destruir la humanidad. Y creo que, como dices, con lo de la orden ejecutiva, me preocupa menos lo que Trump vaya a hacer mañana, y así. Y creo que de nuevo es algo frívolo en el gran esquema de la desaparición de la humanidad. Pero sí creo que la posición de las órdenes ejecutivas crea un paradigma realmente aterrador donde tal vez no seas tú, Trump, quien lo haga. Porque, veamos a Obama que hizo órdenes ejecutivas y Trump hizo más. ¿Y qué tal si dentro de 3 presidentes hay alguien que realmente sea un tirano? Realmente sea algún tipo de demagogo que quiera utilizar el precedente que se ha establecido en el pasado para luego hacer algo catastrófico. Y creo que para mí esa es como la mayor amenaza latente. Es el tipo de precedente que este tipo de órdenes establece. Y sí, a veces me siento sin esperanza porque pienso, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo hacer realmente? ¿Verdad? Solo soy un comediante, no tengo poder ni influencia, pero me da curiosidad saber tu opinión al respecto.
Me ayuda y me hace sentir mejor esta conversación sobre la esperanza, porque yo espero un mundo mejor. Yo espero que la humanidad sea lo suficientemente inteligente, que sea lo suficientemente consciente como para querer preservarse a sí misma. Espero que los responsables no quieran gobernar sobre cenizas y busquen sociedades prósperas, y que amen a la humanidad tanto como yo y que quieran que persista. Y hay una parte de mí que también espera que exista un Dios que, de alguna manera, esté guiando divinamente estas cosas. Y de nuevo, eso es solo una esperanza que tengo. Puedo crear conciencia, hablar de esto con otros y mantenerlo presente en mi mente. Cuando estoy considerando elecciones y cosas así, y no sé, tal vez esto suene trillado, pero para mí lo que me da consuelo es simplemente cuidar mi jardín. Idea estoica, como dice la Madre Teresa, para cambiar el mundo, ama a tu familia. Y si cada persona en la Tierra simplemente amara a su familia, sí creo que la repercusión de eso, como piensa en, ya sabes, Putin o, ya sabes, Kim Jong-un o Trump. Si realmente amaran a su familia, quizá pensarían antes de usar estas armas y considerarían el desarme. Porque si amas a tu familia y amas a tus nietos, no quieres que vivan en un mundo donde esto sea una amenaza, después de que te hayas ido, así que no sé, ¿qué piensas tú sobre la esperanza? Absolutamente, o sea, sí, la esperanza, así que quiero abordar el tema de la esperanza. Solo quiero hacer un comentario sobre algo que dijiste antes. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste sobre el motivo de lucro. Tengo que pensar que esas personas también tienen hijos y nietos, y si no tienen hijos y nietos, sabes que ellos también consideran a la humanidad no solo las ganancias que tienen ahora, ¿verdad? Pero que realmente debería tratarse del futuro, y de asegurar un futuro para la humanidad. Creo que en muchos casos, creo que la gente sí lo ha hecho. Es aceptar el argumento de la disuasión nuclear. Creo que eso ha sido lo más perjudicial para el desarme. La idea de que las armas nucleares nos mantienen a salvo, eso ignora, ya sabes, el y si falla, ¿verdad? Y si falla la disuasión nuclear, además esto omite ejemplos donde solo tuvimos suerte, etcétera. Creo que se trata de convencer a personas así. Creo que duermen tranquilos por la noche porque piensan que en realidad lo que están haciendo es algo bueno. Porque protege a Estados Unidos en vez de admitir que, como dijiste, también es una amenaza para todos nosotros. Hablo mucho sobre, ya sabes, porque la gente me pregunta qué pueden hacer. Y creo que ya sabes, en tu caso estás haciendo más que suficiente. Ciertamente al mencionar esto a tus espectadores y oyentes y hacer que sean conscientes de realmente dónde estamos y por qué, este es un tema tan importante, así que te agradezco por eso. Creo que en general para las personas el conocimiento de verdad, creo, es poder. Todo se trata de aprender, 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 porque cuando aprendes y mientras más aprendes, y puedo decirte que he estado interesada en esta pregunta por unos 15 años y durante parte de ese tiempo, no tan intensamente como ahora. Desde agosto de 2022, cuando me convertí en presidenta de la Fundación para la Paz en la era nuclear. Eso me dio un nuevo sentido de responsabilidad y oportunidades para hablar con personas y estar en lugares como la ONU. Eso realmente ha elevado las apuestas para mí en esto. Pero no puedo decirte que durante todo este tiempo sigo aprendiendo cosas nuevas sobre armas nucleares todos los días, literalmente, ya sea de historia o ciencia, ya sea que alguien mencione alguna política de la que no había leído, o ya sabes, detalles de un tratado o lo que sea, o tú tienes, así que es solo, o sea, creo que es así. Lo emocionante de ser humano es nuestra capacidad de aprender en un mundo tan interesante y lleno de cosas por descubrir. No me importa si te gusta historia, música o lo que sea, solo sé apasionada y aprende. Con las armas nucleares, la gente solo necesita informarse y aprender más. Hay muchos recursos disponibles, mi propia organización, la Fundación para la Paz en la Era Nuclear. Recientemente lanzamos el Centro de Aprendizaje, que tiene muchos recursos, pero hay otras organizaciones, lugares donde puedes ir y leer, y libros para leer, etc.
La máquina del juicio final de Dan Ellsberg y el escenario nuclear de Andy Jacobson. La gente no lo ha leído. Incluso hay películas recientes, bueno, está El día después, que pueden ver en YouTube de 1983. Recientemente hubo en Netflix Una casa de dinamita que tiene una trama muy similar al libro de Annie, pero de todas formas. Sí, realmente vale la pena que la gente la vea. Está en Netflix, pueden verla. Realmente pone en perspectiva esta idea de que esto podría suceder en cuestión de minutos. Y muestra eso, ya sabes, es un periodo de 19 minutos, lo muestra desde diferentes perspectivas. Y lo que les pasa a las personas en diferentes lugares y situaciones y así sucesivamente, entonces es aprender otra cosa, ya sabes, tenemos que recuperar esa democracia. Así que, ¿cómo recuperamos la democracia? Comunicamos a nuestros funcionarios electos que este tema es importante para nosotras. La gente puede escribir o hablar con sus representantes y también contactar al presidente Donald Trump. Reconozcan sus declaraciones previas sobre la importancia de la desnuclearización. Solo diga, presidente Trump, me alegra escuchar esto de un presidente de Estados Unidos. No lo habíamos oído antes. Me alegra escuchar eso. Sí, exactamente, absolutamente, y elógielo. Puede que no estés de acuerdo con él en todo, o puede que no estés de acuerdo con él en muchas cosas, o tal vez te guste todo lo que hace. No me importa, díselo. La desnuclearización es una gran idea. ¿Qué tal si primero terminamos algunas de estas guerras y luego trabajamos en cómo Estados Unidos y Rusia... El primer paso tiene que ser que Estados Unidos y Rusia reduzcan sus más de 5,000 ojivas nucleares. Cuando todos los demás tienen un par de cientos, por ejemplo, ellos no van a reducir hasta que Estados Unidos y Rusia hagan algún progreso. Así que, ya sabes, hacerle saber a la gente a cargo que una vez que entiendes esto, que esto es importante para ti, creo que es realmente uno de los temas clave. Otro tema es que las personas, ya sabes, a menudo son iniciativas locales. Hay ciudades en este país que firmaron eso, ya sabes que en los años 80, en 1982, si ves fotos de la manifestación en Central Park otra vez, 1 millón de personas en Central Park no pueden, ya sabes. Es difícil incluso imaginarlo, ya sabes, con estas pancartas, llevando pancartas, pueblos de Vermont por un mundo libre de energía nuclear, ya sabes. Como que simplemente había participación en muchos, muchos, muchos niveles. A nivel local, ya sabes, de pueblo, ciudad, ya sabes, esfuerzos del gobierno estatal, así como organizaciones que trabajaban en estos temas, grupos y movimientos religiosos, ya sabes, y hay mucho que podríamos hacer. En cierto sentido, organizarse en esta época sería incluso más fácil de lo que era a principios de los años 80. Pero lo que realmente necesitamos para eso es que la conciencia de las personas aumente mucho. Realmente necesitamos que la gente entienda lo que está en juego. Este es el futuro de todas las generaciones humanas futuras. No solo se trata de hijos y nietos, después de ellos no habrá nadie más. Y necesitamos asegurarnos de que la humanidad pueda sobrevivir a la era nuclear y que de alguna manera podamos volver a meter al genio en la botella. Ivana, gracias. Dije que este episodio sería corto, pero creo que no fue así. Tuvimos una conversación maravillosa. Realmente aprecio que estés aquí y sí, que uses esta plataforma para compartir tu mensaje. Me inspira tu amor por la humanidad y quisiera que más personas pensaran así. Creo que vale la pena luchar por la humanidad. Absolutamente, absolutamente. Gracias por darme la oportunidad y realmente es un placer hablar contigo. Muchas gracias. Y si hay alguien viendo desde casa, si hay algo que se me pasó, o si tienes algún tipo de objeción legítima a esta idea del desarme, me encantaría saber qué piensas. Deja un comentario, leeré la mayoría. Sean civilizados, sean amables entre ustedes. ¿De acuerdo? Ya saben, todos somos seres humanos. Si alguien tiene una respuesta reflexiva, podemos revisarla después y analizar los argumentos nuevamente. Me encantaría, sería mi favorito. Esto es lo que yo quiero.
Cuando no abogo por el desarme nuclear, doy clases a universitarios y disfruto el intercambio de ideas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que Tomás de Aquino decía que la verdad no teme preguntas. Si tienes un buen argumento, me gustaría escucharlo. Sé civilizado y reflexivo, pon una fuente. Si alguien lo dijo mejor, solo pon el enlace y lo reviso. Gracias a todos por acompañarnos y a Ivana. Repitámoslo pronto. Gracias por invitarme, claro que sí.